El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar este puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó al administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos a este capítulo 16 del Evangelio de Lucas y ¡oh sorpresa! Parece que el Señor nos está dando una clase de corrupción. Pero, chistes aparte, sí, nos está dando una clase de corrupción, pero nos está dando una advertencia muy importante y muy interesante. La corrupción es un pecado gravísimo y es un pecado que clama al cielo. Y aquí nos está dando la pauta para interpretar todo esto que Él nos está diciendo. Y la pauta la tenemos en la primera lectura. Esa primera lectura donde el impío se complota para explotar al pobre, pero no para explotarlo directamente, sino para explotarlo por vías indirectas, alterando las medidas, vendiendo mercadería que no está buena, impacientándose para que pase el día del Señor para poder negociar, para poder lucrar. Y acá tenemos que hacer una paréntesis que es importantísima. Los bienes materiales no son de por sí cosa mala. Los necesitamos para vivir, necesitamos vestirnos, necesitamos cubrirnos, necesitamos un techo donde cobijarnos, necesitamos dinero para poder satisfacer nuestras necesidades básicas, comprar alimento, comprar lo que necesitamos, pagar nuestras cuentas. O sea, los bienes materiales en sí mismos no son algo malo, al contrario, son también signo de la bendición de Dios y son bendición de Dios en su justa medida.
¿Dónde está el problema? El problema está cuando esos bienes materiales se absolutizan y cuando perdemos de vista todo lo demás por los bienes materiales. Cuando nos olvidamos que esos bienes materiales tienen una función en nuestra vida y en la vida de la sociedad. Cuando esos bienes materiales, en vez de ser puestos al servicio del hombre, son puestos exclusivamente para el beneficio de unos pocos. Ahí está el problema con los bienes materiales. Cuando se los absolutiza. Entonces, cuando perdemos de vista que Dios es lo primero y que Dios está por encima de todo, y en lugar de servir a Dios, servimos a los bienes, nos estamos poniendo a servir al otro Señor, no al verdadero Señor de las cosas, no al verdadero Dios, sino que estamos creando un Dios falso, un Dios artificial, prefigurado en esos bienes, en esas cosas que se pueden llamar dinero, que se pueden llamar propiedades, que se pueden llamar vestidos, que se pueden llamar moda, que se pueden llamar satisfacción de necesidades que no son tales, sino que son necesidades que se crean para estimular un consumo que tiende a volverse salvaje. Podríamos dar muchos ejemplos, pero yo creo que no hace falta, que entendemos muy bien cómo es el concepto. Cuando los bienes materiales se los absolutiza y cuando los bienes materiales se convierten en un fin en sí mismo, entonces ahí estamos equivocando tremendamente el camino y necesitamos dar una vuelta de 180 grados para poder reubicarnos y restablecer la auténtica y verdadera escala de valores. Porque por encima de todo está Dios. Y estando Dios por encima de todo, también lo tendremos al hombre en el centro de nuestro punto de mira, como objeto en el buen sentido de la palabra, de nuestra actitud, de nuestra actividad, como el objeto de nuestra preocupación. Dios tiene que estar siempre por encima de todo. Y estando Dios por encima de todo, tendremos al prójimo, a quien tenemos que amar como a nosotros mismos, o más aún, tenemos que amarlo como Cristo nos amó. Entonces, si nosotros amamos al hermano como Cristo nos amó, o amamos al hermano como a nosotros mismos, entonces ahí estaremos ubicando al hombre en su justo lugar. Y sabremos así, y ya sabemos, que los bienes no son un fin en sí mismo, sino que están finalizados a la vida del hombre. Entonces, no podemos perder de vista así la función social que tienen los bienes. Aquellos bienes que hemos utilizado para satisfacer nuestras necesidades, pero que también podemos utilizarlos para socorrer al que necesita, que también podemos utilizarlos para ponerlos al servicio. ¿Y cómo ponemos los bienes al servicio? Miren, no es muy difícil sacar conclusiones y la doctrina social de la Iglesia en este sentido es muy clara. La finalidad social de los bienes no significa que debemos tirar todo por la ventana. Significa que los bienes deben ser invertidos en la sociedad a través de la creación, por ejemplo, de fuentes de trabajo. Porque si yo quiero dignificar al hombre, primero socorro su necesidad, acudo a su necesidad contingente del aquí y del ahora. Pero si quiero dignificarlo realmente, debo procurarle trabajo. Debo crear una fuente de trabajo. Debo darle trabajo. El asistencialismo no dignifica. El asistencialismo soluciona un problema contingente del aquí y del ahora.
Pero la verdadera dignificación del ser humano se produce a través de su enaltecimiento como ser humano, precisamente. Pueda valerse por sí mismo, pueda alcanzar aquello que le corresponde como persona, como imagen de Dios. Ahí yo estoy dignificando al ser humano, ahí lo estoy ayudando a alcanzar esa plenitud que le corresponde como imagen de Dios. Entonces, tengamos muy presente que no podemos servir a Dios y al dinero. Tenemos que servir a Dios, y sirviendo a Dios vamos a estar sirviendo también al hombre. Y el dinero y los bienes son un medio para ponernos al servicio de los demás, y son un medio para ayudar a aquellos que lo necesitan, y son un medio para satisfacer nuestras necesidades y no una finalidad en sí misma. Alabado sea Jesucristo.